El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y comenzamos esta mañana, ahora de martes 15 de septiembre. Nos adelantamos un día para poder dar oportunidad a los festejos del día 16 de septiembre, a todo el personal que trabaja en Fundación para la Promoción del Altruismo, gracias a quienes podemos hacer este programa. Hoy tenemos a Raquel Padilla Ramos, vamos a hablar sobre el río Yaqui, la libertad de Mario Luna, pues la Ley General de Aguas, la historia de México desde pues lo que está ocurriendo en Sonora, que es muy importante. Lo que vemos en Sonora es como una muestra microscópica del panorama general de la República Mexicana, un estado que durante 6 años ha sido víctima de corrupción, pero de unas acciones tremebundas, de verdad, actos de corrupción que hasta el momento no han sido sancionados, y presos políticos porque defienden el agua, el territorio, la vida y el trabajo. Se trata de la tribu Yaqui, 45,000 personas que la integran, que están siendo pues víctimas del trasvase de agua del río Yaqui a través del acueducto Independencia. Raquel Padilla es historiadora, ella es sonorense, es doctora en historia, una persona muy reconocida a nivel internacional, y la saludamos, nos responde desde allá de Sonora. ¿Cómo estás, Raquel? Muy buenos días. Buenos días, muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias, Raquel. Pues acabamos de escuchar el primer mensaje de la gobernadora Claudia Pavlovich y resulta esperanzador. Ella termina su discurso precisamente con el juramento Yaqui, avisa que se van a castigar todos aquellos que hayan cometido delito. ¿Tú qué opinión tienes? ¿Qué lectura le das a su discurso? Bueno, el discurso es... en términos de su estructura, creo que es bastante correcto. Yo tengo mis reservas, por supuesto, tantos años en los que el Partido Revolucionario Institucional ha demostrado que no puede resolver muchas problemáticas sociales que hay en el país y en el estado de Sonora, ni tampoco su relación con los yaquis. Bueno, a mí sí me da mucho que pensar, ¿no? También el uso del juramento Yaqui, que ciertamente es una especie de oración y juramento a la vez muy bello, es sagrado, no tiene por qué usarse tan a la ligera ni irresponsablemente, porque es una oración que se usa en el momento de la consagración de un guerrero coyote. El guerrero coyote Yaqui va a declinar todas sus aspiraciones personales en el momento de esa consagración, que muchas veces es desde que son niños, y va a anteponer los intereses comunitarios, los de la colectividad siempre por encima de los suyos. Incluso cuando son mujeres coyote, ellas tienen que hacer a un lado la maternidad, prefieren no ser madres porque saben el sacrificio que esto implica, porque son los guardianes del territorio, del nido de los yaquis, ¿no? Entonces es creo bastante delicado usar el juramento yaqui, es sagrado, y los yaquis siempre han reclamado el mal uso que los yoris hacemos de él, ¿no? Entonces yo sí le pediría a la gobernadora que sea muy cuidadosa con sus palabras y que las honre debidamente. Ahora, cuando nosotros, los que estamos de acuerdo con que la tribu Yaqui está luchando por la verdad y la justicia y decimos Namacasia en las redes sociales, ¿qué es lo que estamos diciendo? Literalmente se está diciendo firmes, Namacasia, con acento en la primera A. Namacasia. Sí, así es, y la última A suena muy leve, hay incluso yaquis que casi no la pronuncian. Pero más que un firmes, es un llamado a la unión, despierta el sentido de colectividad del que yo hablaba hace un momento. Entonces, cuando los yaquis escuchan esa palabra, inmediatamente se alistan y se aprontan en la lucha, ¿no? Entonces, creo que es muy atinado llamar a esto, pero también ha sido
un llamado a otros grupos que no son los yaquis, ¿no? Por ejemplo, en este caso, una académica que los ha estado apoyando, agrupaciones, organizaciones no gubernamentales, asociaciones, por supuesto otras etnias que están acompañándolos en su lucha, ¿no? Entonces es un grito de la palabra firme y verdadera de los yaquis. ¿Acepta la llamada? Marque 1. Aceptamos la llamada. Desde el reclusorio 2 tenemos en Hermosillo a Mario Luna. ¿Cómo estás, Mario? Buenos días. Buenos días a todos sus público de Anunciación TV. Buenos días, Tere. Gracias. Todo bien, aquí estamos tranquilos. Eso es lo que hemos estado escuchando en otras entrevistas, que afortunadamente ya podemos tener comunicación contigo. Tenemos también a Raquel Padilla, nos estaba dando una introducción del preciadísimo valor del mensaje del juramento yaqui, que no se puede pronunciar ni por cualquier persona ni en cualquier lugar. Es un mensaje de mucho respeto, el contenido de sus palabras es sagrado, y pues nos llamó la atención que ayer la gobernadora Claudia Pavlovich lo hubiese pronunciado al final de su discurso. También nos explicó el significado de namacasia. Mario Luna, Raquel Padilla va a estar con nosotros al final de las preguntas que yo te haga. Ella también te va a saludar y te va a hacer alguna pregunta. Sé que cuento solamente con 20 minutos, bueno, ya 19 minutos para que tú nos platiques. Mario Luna, primero, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pues muy bien, gracias a Dios que hemos mantenido la calma en este tiempo que hemos pasado. Un saludo a Raquel, igual ha estado acompañando bastante nuestra lucha y en lo particular pues ha estado también pendiente de las necesidades básicas que tenemos por acá. Entonces, el 11 de septiembre se cumplió ya un año, Mario. Llevas un año con 3 días preso, pues a causa de luchar por la justicia, por la verdad y por la paz del pueblo yaqui y de la nación mexicana, porque en tu caso no solamente es defender tu pueblo, sino también la soberanía alimentaria de todo México, el territorio, el agua y la vida para los mexicanos. Sí, yo creo que eso marca la diferencia. Pues nosotros entendemos que esta lucha no es particular de una persona o de una familia o de un pueblo. Entendemos que el elemento agua, dador de vida para nosotros y para todo el mundo, está en riesgo, está en peligro prácticamente de caer en manos de los especuladores, ¿verdad? En manos de los grandes inversionistas, comerciantes que únicamente lo ven como una mercancía más, ¿no? Y eso es lo que prácticamente ha movilizado a todo el sur de Sonora, puesto que aún y a pesar de que no todos son indígenas, pues ven que el elemento básico para poder sostenernos ahí, pues es eso, pues es el agua, es la existencia de agua y obviamente pues la utilización racional. Sí, ayer la señora Pavlovich dijo que ya no se iba a hablar más de Sonora Sur y Sonora Norte y que iba a haber una verdadera unidad en torno a la justicia, la verdad, la paz, y dijo que se iba a erradicar la impunidad, que se iba a sancionar a los que cometan delito. Raquel Padilla ya nos dice que ella pues se toma con pies de plomo estas declaraciones, ¿no? Si acaso nosotros hubiéramos recibido ese discurso como una esperanza para la tribu yaqui. ¿Tú cómo recibes ese discurso? Pues yo lo veo también igual como normalmente lo ve el yaqui, con bastante recelo, con bastante reserva. Creo que no basta con pronunciar una parte de lo que es el juramento yaqui. Y yo creo que lo pesado de pronunciar el juramento no es precisamente el decirlo, el recitarlo, sino que el compromiso que adquieres, porque eres una autoridad en el Estado, y lo que tú digas pues tiene que ser ley, pues tiene que ser la gente va a esperar eso de ti, pues no. Entonces es una vara muy alta que está queriendo alcanzar la señora, y obviamente pues las buenas intenciones se aplauden. Sin embargo, creo que va a estar difícil la reconciliación, va a estar difícil también que ella pues pueda en realidad
sacar el tema, ¿no? Pues que hay muchas fuerzas atrás de ello, no nada más es ella, pues, ¿no? ¿Cuáles son las fuerzas que están impidiendo que se cierre el acueducto Independencia, Mario Luna? Pues las mismas que han estado despojando a los pueblos, en Sonora como en México, ¿no? Y en otros países, que son los grandes intereses financieros, los grandes especuladores de los elementos, de los recursos que no hay, pues que no abundan, pues, ¿no? Pues en Sonora el agua no abunda, el agua es lo más escaso que existe. Entonces obviamente pues es una razón suficiente para especular con ella, ¿no? Ellos están muy cerca del mar y no atienden esa oportunidad que tienen de incursionar en la desalación de agua de mar, pero sí se atreven a desviar el curso de un río, ¿verdad?, que ha alimentado por miles de años a un pueblo originario ahí de aquí de Sonora, y lo que están haciendo es meter en crisis al pueblo, a Sonora, pues, ¿no?, a las regiones, meterlos en crisis para ellos, a su vez, ya con el manejo discrecional que tienen sobre las aguas, pues ellos especular con ellos, ¿no? Eso es lo difícil para Claudia. Yo reconozco su valentía, su arrojo, su calidad humana de mujer, pero sin embargo creo que va a estar difícil. Lo bueno es que lo está intentando. Claro, pero además cuenta con todo el apoyo de la sociedad civil que respalda a la tribu yaqui para pugnar porque se respete el derecho de los yaquis, que es un derecho constitucional para la administración del río Yaqui. Ahora, Mario, ¿de qué manera está participando la tribu yaqui junto con otras organizaciones para presentar un proyecto de ley general de aguas que sea realmente justo y adecuado, conforme, digamos, a lo que Papa Francisco ha propuesto a nivel mundial en la encíclica Laudato Si, que está clarísimo que la administración de los bienes naturales debe ser para favorecer a la humanidad, para que haya equidad, para que haya justicia, estabilidad social, bienestar para todos? ¿De qué manera ustedes participan en un planteamiento para Ley General de Aguas? Pues hay algunas personas a título personal trabajando en ello. Yo en lo personal igualmente lo digo, no creo necesario una nueva ley de agua, no debemos de caer en ese juego, pues. La Constitución está totalmente llena de parches, ¿no? Lo que se requiere es aplicar la ley. Hay una ley lo suficientemente clara como para que estuviéramos en buena situación en cuanto al manejo de los recursos. Sin embargo, abrir al debate una nueva ley, pues es prácticamente lo que se requiere, ¿no? Lo que quieren los grandes intereses para poder ellos meter alguna cláusula ambigua con la cual ellos se puedan colar. Bueno, entonces es una navaja de doble filo el meter el tema a discusión. Sabemos pues que hay muchas y la mayoría con buenas intenciones, pero a mí en lo particular sí me mueve, pues. ¿Te preocupa y preferiríamos que se obedeciera la ley actual en lugar de que se hiciera una nueva que podría servir para los abusos de parte de los industriales? En asociación. En todos los casos, ¿no? En todos los casos se aplica eso. Hay una ley sobre materia indígena que la mayoría de los ministerios públicos, la mayoría de los jueces lo desconocen, los ministros, los magistrados, en el tortuoso camino que hemos andado para justificar, para poder ejercer nuestros derechos, pues nos hemos dado cuenta cómo es que jueces, o sea, toda una estructura de justicia ni siquiera había tomado en cuenta lo que en materia de derecho indígena se refiere a nivel nacional e internacional. Entonces nos falta mucho. La ley ahí está. Las leyes están ahí, pero falta que las ejerzan, falta que las apliquen, falta que las respeten. Bueno. Así es. Ahora, Mario, ¿cuál es tu situación ahora? Sabemos que has interpuesto un amparo y no se ha dado seguimiento, no te han liberado. ¿Qué es lo que está pasando? Lamentablemente el sistema de justicia sí es. Bueno, son procesos largos, son procesos que se prestan a manejos discrecionales. En mi caso así lo he sentido. Simplemente el que un juez del fuero común no respete un amparo de un juez federal o de un tribunal colegiado, pues te da una idea de lo difícil pues que es el manejo de esto, ¿no? Entonces
yo he recibido el amparo de la justicia federal. Sin embargo, el juez del fuero común, el juez local de Sonora, pues ha simulado que le hace caso, ha simulado que atiende en los ordenamientos judiciales y sigue violentando reiteradamente mis derechos fundamentales, ¿no? El simple hecho de considerar primeramente mi inocencia, y obviamente que cualquier resolución en la materia pues se vaya tomando como prioridad, ¿verdad? Como prioridad lo que más beneficie al quejoso, que en este caso soy yo, ¿no? Sin embargo, no hay una verdadera intención de acelerar esto, ¿no? Ya en este último amparo que metí de nuevo, porque no se cumplió, se volvió a violentar mis derechos, lo que el juez le ordenó que se hiciera, que se respetaran mis derechos, pues nada más fue simulado y volvió a incurrir, ¿verdad?, en la violación el juez de fuero común, y me tuve que volver a amparar, ¿no? Pero ampararme sobre lo mismo en 2 ocasiones, y ahora con la sorpresa pues de que en 2 ocasiones, y prácticamente ya va por una tercera ocasión, se difiere la audiencia constitucional, en la que ya deberían de entrar en serio y en materia en cuanto a mi expediente del juez federal. Pues esperemos que sea lo más pronto posible, porque México clama justicia. Ahora, le pido a Raquel Padilla que te haga alguna pregunta. Raquel, por favor, tenemos a Mario Luna en la línea. Hola Mario, ¿cómo estás? A ver, Raquel. ¿la escuchas? ¿Me escuchas? Sí, claro que sí. Muy bien. Perfecto. Mario, ¿alguna vez que fui a visitarte al Cerezo 2 de Hermosillo, te hice una pregunta que creo que fue fuerte, y pues me la contestaste en ese momento? Fue muy impactante tu respuesta para mí, yo la medité mucho, la quiero compartir con la gente que sigue Anunciación TV, y tal vez tú quieras profundizar un poco en esta respuesta. Yo te preguntaba en ese momento que si cómo querías pasar a la historia, como un tetaviate. Vale añadir que Tetaviate es uno de los grandes líderes y más reconocidos por la tribu yaqui, o como un Loreto Villa, que es el que traiciona los intereses de la tribu. Y lo que Mario me contestó en ese momento, y yo creo que con esta noción de guerra, de lucha que siempre han tenido los yaquis, yo quiero pasar a la historia como el bebé, el niño que muere en los brazos de su madre en la guerra, ¿no? Entonces, para mí fue así como un shock su respuesta, y una gran muestra de la humildad de Mario. O sea, yo soy el más pequeño en esta lucha, yo así lo interpreté, pero me gustaría que Mario profundice un poco en estas palabras que me compartió en aquel momento. Adelante, Mario. Sí, claro, qué bueno que lo recuerdas. La verdad sí, es un concepto que tenemos muy arraigado, y es una situación que la verdad en la tribu pues es un sentir general, ¿no? El culto a la personalidad, la adoración a los liderazgos, a héroes, pues la verdad no existe en la tribu, pues, ¿no? Ustedes conocen algunos líderes legendarios ahí en la historia, como Tetaviate, como Zibalaume, como el propio Cajeme. Sin embargo, en la tribu no son recordados de esa manera, pues, ¿no? O sea, la lucha es por igual, pues, y se lucha para todos, pues, ¿no? Tanto a las generaciones presentes como futuras. Entonces, tanto valor tiene el que muere en una trinchera, como el que muere pues en el vientre, ¿no? En el pecho de la mamá. Entonces todos estamos haciendo nuestra lucha, y creo que así tiene que recordarse pues el sacrificio que hace el líder en turno o la persona comisionada en turno, ¿no? Yo creo que para mí es muy importante que mi nombre no aparezca así
como aparecen los demás, ¿no? Sino que en un futuro se puede decir la tribu, ya que en su momento luchó, ¿verdad? Y logró poner el tema del agua a nivel estatal, nacional e internacional, y luchó porque ese razonamiento sea humano y no simple y llanamente un tema de aprovechamiento de elementos. Qué bello. No, con esa respuesta. Raquel, Sí. ¿quieres hacerle otra pregunta? Sí, por supuesto. Hoy es 15 de septiembre, Mario. Adivina de quién es cumpleaños. De- No. De Porfirio Díaz. Ah, Unas palabras para Porfirio Díaz, por favor, Mario. unas palabras para Porfirio Díaz, Mario. Híjole, si me escucharan, ¿no? Ahorita se levantara de la tumba. Pero bueno, no se la puedo recordar por aquí, ¿verdad? Pero lo importante, como les digo, es la lucha del pueblo. La lucha del pueblo, y el pueblo ha puesto en su lugar a esos liderazgos, a esas fuerzas que en su momento pues manipularon y operaban a través de Porfirio Díaz, ¿no? Es lamentable, es horroroso, es doloroso recordar todos esos lapsos, porque es un pasado muy reciente para nosotros. Hay sobrevivientes aún de esa masacre, de ese genocidio que se orquestó en contra de un pueblo que lo único que pide y sigue pidiendo es que lo dejen vivir, bueno, que lo dejen desarrollarse. Creo que fue un instrumento muy cruel, ¿verdad?, en contra de mi pueblo, y no merece, la verdad, no merece que en la historia se le intente borrar de repente su imagen de lo que realmente fue, ¿no? Son argumentos que hoy han estado retomándose con la intención de regresar y justificar el estado en que se encuentra el país, ¿no? Eso es algo que tenemos que tomar muy en cuenta, alertarnos, porque las mismas fuerzas que operaban en ese momento son las que están operando actualmente, ¿no? Fíjense ahorita cómo los cambios en los gabinetes en materia de recursos naturales se está dando, pues, ¿no? Entonces es muy riesgoso, es muy latente una violación flagrante más que en estos asuntos. Bueno, Porfirio Díaz, la verdad, no merece que se le tome en cuenta para volver a traer a sus restos acá. Así es, que no se repita Sí. esa historia tan horrenda, que no se repita. Ahora, Tomás Rojo nos dijo que ya estaban haciendo un directorio de presos políticos de origen indígena que han sido presos, que aún siguen en la cárcel por haber defendido sus territorios, agua, vida y trabajo. ¿Ya tienen el directorio completo? ¿Qué sabes de eso, Mario Luna? La verdad, sé muy poco, tengo nula comunicación con el compañero Tomás. Es una situación, pues, creo que muy lamentable, porque pues, él también anda prófugo, ¿no? Él también anda en una situación muy crítica. Entonces, el llamarle yo desde el Cerezo, pues sería prácticamente ubicarlo, ¿no? Entonces, no hemos tenido comunicación a través de compañeros en común. Hemos tenido alguna referencia de los trabajos que se están haciendo, pero yo en lo particular no tengo conocimiento del catálogo ese, y creo que pues son diferentes frentes de lucha los que se han abierto. Tenemos diferentes trincheras y todas y cada una son importantes. Entonces lo que se haga o deje de hacer en este movimiento, pues creo que impacta de una u otra manera, ¿no? Y en este caso creo, por la capacidad que tiene el compañero Tomás, de que va por buen camino, y creo que también tiene que resultar algo bueno. Ahora, ¿qué me dices del corredor turístico que pretenden inaugurar con bombas y platillos allá en el territorio yaqui, y que pues se quiere levantar el cuello de esto, pues industriales y gobierno? Pues es una vergüenza, ¿no? Es una afrenta más contra la dignidad de un pueblo. En este caso Loma de Guamuchil, que es un pueblo de los 8 que existen en la comunidad yaqui. Es importante recalcar que
que es un dispendio de recursos. Esa obra nadie, absolutamente nadie de la comunidad lo pidió, ¿no? Es una obra que se diseñó en un escritorio, pero también sirvió como para lavar dinero, pues, ¿no? Para justificar recursos públicos. Estamos hablando de una obra que se está reportando con un gasto alrededor de 113 millones de pesos, ¿no? Y la verdad, con 113 millones de pesos pudimos haber hecho bastante por tener una buena conducción de agua, una buena servicio de salud, algunos meses de pagar médicos en una clínica que se construyó en Lomas de Bacum, por ejemplo, que se quedó abandonada porque nadie quiso pagarle el personal y cosas así, pues, ¿no? O sea, eso es un dispendio de recursos que debe de pagarse, pues, no debe de cobrarse todo eso. 113 millones que se manejan, que se gastaron ahí. Si ve uno la obra, sabe que no rebasan ni los 30 millones, ¿no? Sin embargo, haciendo un comparativo nosotros, ahí en la tribu, vemos pues cómo ellos valoran nuestros recursos, valoran nuestro interés, ¿no? Ellos están ahorita, por ejemplo, promoviendo otro megaproyecto en las comunidades yaqui, en la tribu yaqui, un megaproyecto que consiste en cruzar un gasoducto por todo el territorio, y lo que le ofrecen a la tribu pues es algo irrisorio, ¿no? Son alrededor de 120 kilómetros que tendría que atravesar el gasoducto, y por esos 120 kilómetros les están ofreciendo, bueno, inicialmente les ofrecieron 60 millones de pesos, hoy dicen que le aumentaron a 90 millones, pero bueno, vale más para ellos, para los empresarios, para el gobierno, ¿verdad? Una obra como un paradero turístico que un territorio que ha dado vida a generaciones, a muchas generaciones, y ha visto tanta sangre correr por sobrevivir en este desierto, ¿no? Entonces ese es un comparativo que deja muy claro cómo es la visión tan diferente que tenemos, ¿no? Una obra de 113 millones contra un territorio, una franja de territorio por el cual ofrecen 90 millones de pesos. Claro, y esto es, por eso digo, una muestra microscópica de lo que está sucediendo a nivel nacional y de hecho a nivel global. Toda América Latina está siendo amenazada por los industriales que meten gasoductos, que meten fracking, que meten trasvases, que utilizan el agua para la producción industrial y ya no para el consumo humano, no respetan la vida, el estilo de vida, las costumbres y los usos de forma de vivir de los pueblos originarios. Raquel, ¿alguna otra pregunta, Mario? No, solamente quiero dejarle un gran saludo. Más adelante lo vamos a ir a visitar. Muy bien, te va a visitar Raquel, ella que está tan cerquita de ti. Y nosotros, Mario, pues finalmente preguntarte qué es lo que esperas de parte de la sociedad civil mexicana para un buen respaldo y que se logren los objetivos de la tribu yaqui en defensa de la vida, el trabajo, el agua y el territorio. Pues yo espero, sí, estoy la verdad sorprendido, ¿verdad? Porque nos habían hecho creer que pues las luchas eran en vano, ¿no? Había un ambiente, se había creado un ambiente en donde habían encapsulado prácticamente las resistencias en rincones, en regiones, y ahora que hemos hecho el esfuerzo de enlazar las luchas desde el nacimiento, desde que salió a la luz pública, por ejemplo, la resistencia zapatista, ¿verdad? Pues nos damos cuenta que tenemos mucho en común y que podemos hacer más todavía en común, pues, ¿no? Tenemos cosas prácticamente la historia se repite en todos los casos, y eso pues hermana, ¿verdad? Hermana los pueblos, hermana la resistencia, hermana las luchas, y creo que a mí en lo particular no me ha fallado la sociedad civil, ¿no? A mí en lo particular me deja una sensación de que tenemos una sociedad muy fuerte a pesar de la sensación que se tenga, y obviamente hablando por mi pueblo, creo que mi pueblo pues ha recibido el respaldo y el apoyo incondicional de muchas fuerzas sociales que se están moviendo a nivel nacional e internacional, ¿no? Entonces eso me llena de satisfacción, el saber pues que no estamos cayendo en ese juego
esta estrategia, ¿verdad?, de desesperar, de cansar a la resistencia. Las resistencias siguen ahí, cada quien desde su trinchera, ¿verdad? Sin embargo, creo que los resultados ahí están, pues, ¿no? En Sonora logramos tumbar a un virrey que se había convertido prácticamente en dictador en Sonora, con recursos amplios y un dispendio discrecional de lo público, inclusive apropiándose, ¿verdad?, de la fe, apropiándose de vidas enteras, y pues logramos derribarlo con una resistencia muda pero actuante, no una resistencia en la que a los que hablábamos pues nos quisieron callar, o nos callaron en un tiempo metiéndonos a la cárcel o mandándonos al exilio, ¿verdad? Pero la resistencia se mantuvo, y la prueba está ahí, pues, que hoy Guillermo Padres, el gobernador virrey de Sonora, pues tiene que pagar, ¿no? Tiene que ser llamado a cuenta, incluyendo a su propia familia, incluyendo a sus cómplices más cercanos, y creo que eso es la exigencia que viene. Muy bien. Mario Luna, pues te agradezco muchísimo que nos hayas recibido esta llamada, que nos hayas llamado. Agradezco también a las autoridades del Cerezo 2 de Hermosillo que te haya permitido hacer esta llamada para una entrevista vía telefónica, para que todo México y el mundo entero a través de Internet se entere de tu sentir, del planteamiento que haces desde la prisión en favor de la justicia y la paz del pueblo yaqui y de la nación mexicana. Muchísimas gracias, Mario. ¿Algo más que quieras decir? Gracias, Tere, gracias. No, pues yo muy contento, muy esperanzado en que por lo que estamos aquí, por esos prácticamente 5 años de lucha que estamos dando en sacrificio para la sobrevivencia de nuestro pueblo, pues ya aterricen en el desmantelamiento del acueducto de Independencia, ¿no? Y obviamente en una buena situación, tanto política como anímica de mi pueblo, para poder resistir los embates que vengan, ¿no? Sabemos que hacia adelante vienen cosas fuertes, pero también sabemos que esta experiencia de lucha que hemos tenido en lo particular y como pueblos y como hermanos en resistencia, creo que estamos en buen camino para prepararnos hacia allá. Así es, y esperamos verte pronto libre, Mario Luna. El mejor paso que puede dar la señora Claudia Pavlovich es dejarte ya en libertad, porque la ley está de tu lado. Es también obedecer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que cierren el acueducto Independencia, que eso también está dictado y no se ha cumplido. Y pues México está a la expectativa de ver cuál va a ser la actuación de este nuevo pues gobierno allá en Sonora. Muchas gracias, Mario. Que Dios te dé la libertad y la paz por siempre. Un abrazo. Claro que sí, gracias. Hasta luego. Raquel Padilla, Mario Luna nos habla de las distintas trincheras a través de las cuales está actuando la tribu yaqui. Yo quisiera que nos dieras un panorama general de los distintos movimientos y grupos que desde la tribu yaqui pues han surgido en busca de un bien común, ¿no? De la defensa del agua, el territorio, la vida y el trabajo, pero también porque es que han logrado mantener la serenidad, la calma y hacer una lucha con base en pasos jurídicos todo el tiempo. No se han separado nunca de la Constitución política mexicana, de las leyes locales y nacionales e internacionales respecto de los indígenas y del medio ambiente. ¿Por qué todo lo hacen por ese camino y no se ve ningún asomo de violencia de parte de la tribu yaqui, que debe tener esto también que ver con su ideología? Por favor, Raquel. Bueno, ellos están confiando en las instituciones y eso yo creo que es la mejor muestra, es el camino que han estado siguiendo, este caminito jurídico muy bien acompañado. Creo que el haberse acercado a un grupo de ONGs que conformaron la misión civil de observación del proceso de consulta básicamente, pero los han estado acompañando en realidad en todo el proceso, incluso en lo que es el encarcelamiento de Mario y el que fue de Fernando, los ha ayudado mucho a mantener siempre esta línea jurídica con un respeto absoluto por las instituciones.
Mucha gente los ha retado, yo lo veo en Facebook, en Twitter, los retan a que pongan una bomba en el acueducto, ¿no? Claro, esa sería la salida más fácil, pero no es la más adecuada y ellos lo saben. Entonces ellos están poniendo todo su esfuerzo en la fe en las instituciones mexicanas que no les han sabido responder todavía. Es decir, mientras hay un mandato de la Suprema Corte que no se está acatando por el Ejecutivo del Estado, por ejemplo, era para que en algún acto de desesperación ellos también quisieran hacer eso que se les está conminando y no lo han hecho. Entonces yo creo que hay que apoyarlos en este sentido de que sigan por el camino legal, al cabo que su caso también ya está en instancias internacionales y yo creo que va a encontrar respuesta pronto, ¿no? Y por supuesto una gran parte de la sociedad civil en Sonora los apoya y acompaña, ¿no? Entre estas trincheras de las que hablábamos, pues ellos han creado estrategias y esto es bien interesante porque en este movimiento que tienen por la defensa del agua, tienen estrategias del pasado como el cerrar, no cerrar, sino poner vigilancia en el territorio y gente que esté, por ejemplo, cobrando a los transportistas que cruzan por Bicam, el bloqueo, pues, ¿no? Cajeme hizo un bloqueo también del territorio por 1880-85, ¿no? Y también cobraba por el tránsito en el territorio y en el río Yaqui cuando era navegable, que ahora ya no es navegable, tiene un hilito de agua a la altura de los pueblos yaquis, ¿no? Entonces, este tipo de estrategias son históricas y las siguen manejando y tienen gente organizada para ello. Los muchachos del bloqueo, por ejemplo, se han organizado para cumplir esa función. Las mujeres yaquis no solo están cumpliendo ya papeles en la cocina, como se les ha querido ver, ¿no? Tienen ellas su propio frente, están organizadas, manejan redes que difunden la lucha yaqui, esto es bien interesante, están muy preparadas, algunas de ellas son maestras y como dominan los dos idiomas, pues eso les da mucha facilidad en la interlocución con los seguidores de sus páginas, digamos, ¿no? Entonces tienen también a varios académicos que los estamos acompañando, que simplemente como investigadores de la historia, la cultura yaqui o de sus recursos naturales, pues no podemos dejar de advertir la injusticia que se está cometiendo, ¿no? Entonces hay gente, por ejemplo, del Colegio de Sonora que ha estado muy cerca de la lucha yaqui. No quiero omitir la mención de Armando Aro, que también ha acompañado a los guarijíos en su lucha por la defensa de su territorio con la amenaza de la presa Pilares, de la inundación de sus pueblos, y también a José Luis Moreno, ambos son doctores, quien escribió un libro que se llama El despojo del agua y que documenta este despojo institucional. Ya no es nomás la iniciativa privada, ¿no? Sino que es a través de las instituciones que están facilitando y allanando el camino para el despojo, como tú lo decías, no solo de los yaquis, sino que es algo que se extiende a pues casi todos los pueblos indígenas, ¿no? Sí. Entonces, yo quiero pedir a la gente que sigue Anunciación y que simpatiza con la lucha yaqui, que se sume en este sentido, ¿no? Es una lucha pacífica, miente quien afirme, porque yo he escuchado a varias personas decir que hay un conflicto armado en el yaqui, ¿no? Como queriendo provocar un terrorismo étnico, ¿no? Los yaquis, los que toman las armas, y no, los yaquis han seguido la resistencia civil, la resistencia pacífica, una resistencia indígena basada ahora en un diálogo con las instituciones y hay que apoyarla en ese sentido. Así es que eso es lo que nos ha maravillado a quienes sí hemos seguido de cerca la lucha yaqui, que su lucha ha sido pacífica y todo el tiempo con la ley en el corazón y en la boca. Y es que además la vanguardia yaqui es de puros abogados. Mario Luna es abogado, por ejemplo. Mario, lo curioso es que Mario no es abogado, él estudió economía, pero es economista. Sí, ya con todo lo que ha aprendido con su caso y el de Fernando y con la lucha, por supuesto, por la defensa del agua, pues ya todos lo consideramos un abogado, ¿no? Sin título, hay que darle un título. Tomás también tiene un manejo
muy pulcro de las leyes, ahora con lo de la ley de aguas también, se la sabe de pe a pa, tanto la ley de aguas vigente como la nueva, la que se creó, y bueno, tienen lo que yo llamo una élite intelectual muy bien preparada, tienen sus propios cuerpos de sociólogos, de abogados, de ingenieros, que también están en la lucha, de topógrafos, y yo insisto, no hay que apoyarlos a todos ellos. Qué bien. Ahora, Raquel, dime, por favor, mira, yo soy muy cristiana y católica, pero estoy muy triste con la arquidiócesis en Sonora, o la diócesis de Hermosillo, o la diócesis de Obregón. ¿A quién hay que irle a tocar la puerta? Porque es un silencio que duele. Un silencio tremendo de parte de la Iglesia Católica en Sonora, y duele cuando sabemos que la Conferencia del Episcopado Mexicano tiene toda una gran oficina de pastoral indígena, que en otros territorios donde hay menos conflicto o donde no hay conflicto, pues sí está participando, pero respecto de la tribu yaqui no ha dicho nada, y esto duele porque Laudato Si, haz de cuenta que la pudo haber escrito Mario Luna, Tomás Rojo, Fernando Jiménez, tú misma. La encíclica de Papa Francisco es, pero a pie juntillas, lo mismo que han venido diciendo desde hace 6 años los yaquis. Así es, mira, la Iglesia a lo largo de la historia yaqui, yo creo que ha tenido un papel bastante triste, a excepción del cierto lapso, porque tampoco fue en todo el lapso misional, ¿no? En que sí hubo como una relación bastante armonizada entre yaquis y misioneros. En la Guerra del Yaqui, por ejemplo, la Iglesia hizo acto de mutis también. Hay por ahí una carta del obispo Valdespino en la que se habla de la guerra, pero no de las injusticias que se están cometiendo contra los yaquis. Esto fue a principios del siglo XX, ¿no? Y por mucho tiempo hubo una sola diócesis en Hermosillo, y la encabezó el obispo don Juan Navarrete y Guerrero, que él sí se acercó a los yaquis, hizo como nuevas misiones con ellos, y hubo una relación bastante coherente de una iglesia de avanzada con los yaquis. Después se dividió en la diócesis de Hermosillo y la diócesis de Ciudad Obregón. Entonces a los yaquis ahora les corresponde, digamos, pero su iglesia pertenece a la diócesis de Obregón. Sin embargo, recordemos que la iglesia yaqui en realidad no es diocesana, ellos tienen su propia iglesia, aunque es católica, es un catolicismo yaqui, es un catolicismo nativo, tienen muchas prácticas católicas antiguas, que ya los católicos de ahora no las hacemos, así yo también me sumo y me identifico con la religión católica, muy a mi modo también, y la diócesis de Obregón ciertamente no ha dicho esta boca es mía, ha guardado un silencio sepulcral, y de hecho a mí me parece que hay mucha desatención hacia los pueblos yaquis en cuanto a servicios religiosos. Los yaquis tienen un organigrama religioso que es muy autosuficiente, ellos hacen sus propias ceremonias y sus propias misas, pero también están muy conscientes de que el maestro de la iglesia no puede consagrar. Y para la consagración, para ciertas ceremonias, sí se requiere la presencia de un sacerdote que está facultado para ello, ¿no? Entonces, me ha tocado muchas, pero muchísimas veces estar en esas ceremonias en las que el cura les prometió llegar a hacer la misa y no aparece, ¿no? Entonces, sí hay este descuido y abandono eclesiástico que lo único que logra es que los yaquis sigan ensimismándose más en su propia religiosidad y desarrollándola más a su modo. Entonces tenemos una religión yaqui muy, muy fuerte, que nos dan lecciones de catolicismo a muchos, claro, decirte, ¿no? Y la diócesis de Hermosillo también podría decir algo, ¿no? Yo creo, y hay muchos temas en los que ha hecho también acto de mutis, ¿no? Yo creo que es un reclamo generalizado que hay. La iglesia en Sonora, yo creo que es de las más, no voy a decir conservadoras, no va por allí, sino que tiene intereses muy identificados con la
con las élites económicas y políticas del Estado, ¿no? Qué bueno que lo dices, porque también ha sido mi percepción, y si tuviera que hacer una nota editorial, lo pondría. Advertiría Sí, claro. ahí que la Iglesia en Sonora, la Iglesia Católica en Sonora, está plenamente identificada con la élite económica de ese estado y que no ha dado la cara por los yaquis, por lo tanto no ha defendido la justicia, la verdad y la paz. Y no está obedeciendo a la petición, a las propuestas de Papa Francisco dictadas en la encíclica Laudato Si, que es una reflexión que lleva implícita una propuesta, y que todo aquel que esté del lado de la verdad, pues seguirá con gusto esa propuesta, porque se trata de defender la vida humana sobre la tierra y el cuidado de la casa común, tomando en cuenta el daño ecológico que provocan los trasvases, los gasoductos, el fracking y pues todo lo que se está haciendo, ¿no? Definitivamente. Yo nomás quisiera así aclarar que recuerdo a un sacerdote que sí se ha interesado y ha impulsado algunas de las ideas que han desarrollado los yaquis, sobre todo por internet, por las redes, y curiosamente él pertenece a la nueva diócesis de Nogales, ¿no? Entonces, bueno, la comunicación es mucho, él va replicando lo que va apareciendo por internet, y se le agradece mucho el apoyo, porque es un sacerdote muy comprometido, el padre Claudio Murrieta. Qué bueno, el padre Claudio Murrieta. Sí. Muy bien. De Cananea. Muy bien. Ahora, Raquel, de tus libros, yo sé que estás yendo a dar conferencias sobre la historia yaqui y la actualidad en el pueblo yaqui por todo el mundo. Bueno, Estados Unidos ya casi te lo recorres todo, también la República Mexicana. ¿Qué respuesta has visto de parte de los académicos o defensores de derechos humanos que escuchan la historia real? Porque además coincide, y tú has de estar feliz de tener una historia en tus manos que es real. Ya ves, con tanta mentira que ha habido en la política mexicana en los últimos tiempos, donde se crean escenarios como cortinas de humo para pues proceder con reformas que van atentando contra el derecho humano al medio ambiente, ¿no? Y entonces, bueno, mientras estas reformas van ocurriendo, se inventan escenarios, se crean historias escandalosísimas que llegan a tocar las fibras más sensibles a nivel internacional, y cuando tienes una historia real, no se habla lo suficiente en los medios de comunicación. Sin embargo, de persona a persona, como tú lo haces, se está logrando mucho en los espacios académicos. ¿Qué me dices de esto? Sí, para mí ha sido muy, muy satisfactorio que después de alguna conferencia o charla que yo comparto, se me acerca la gente y me dice: Raquel, es que yo no sabía esta historia de injusticia, de despojo, de dolor, de persecución, muerte, exterminio, deportaciones contra los yaquis, y ahora entiendo esta lucha que hacen, esta lucha que encabezan, y esto a pesar de que tampoco han faltado académicos que señalen que esto de la resistencia yaqui solo existe en la imaginación de los historiadores, ¿no? Porque no han faltado académicos también con una visión muy colonialista y que se ponen del lado del poder, ¿no? La historia de resistencia yaqui yo no me la inventé, está perfectamente documentada en las crónicas, en los documentos históricos, y el historiador lo único que hace es retomar eso y darle un sentido, darle un orden y darle difusión sobre todo, ¿no? Entonces, prueba de que la resistencia yaqui existe es todo esto que se ha visto hoy en el programa. Ahora es una resistencia pacífica que sigue la vía institucional, pero es una resistencia porque está buscando conservar elementos que los yaquis necesitan para sobrevivir, y esto también es muy importante que se señale. Los yaquis no están defendiendo un río nomás como un torrente hídrico, ¿no? Ellos ven mucho más allá, ven cosas que nosotros con nuestra mirada occidental no podemos percibir. Recordemos que los grupos indígenas casi todos vienen de una constitución formada por los 4 elementos básicos que son aire, agua, tierra y fuego. Los yaquis vienen del río, los yaquis según su mitología mueren en el río porque tienen un mito de cruzar el río, llegar hasta la otra orilla, que simboliza
la entrada triunfal a la gloria, ¿no? Entonces va cobrando un sentido diferente el río, no nomás es para la producción agrícola, que sí, por supuesto, pero hay más elementos, también por todas estas plantas que crecen en el río, los carrizos que sirven para las viviendas, los álamos que sirven para sus ceremonias religiosas, la misma agua del río que sirve para las ceremonias de la fiesta de San Juan, el bautizo colectivo, etcétera, se están perdiendo por la falta de agua, ¿no? Entonces, yo sí quería hacer hincapié también en que la defensa del agua es la defensa de un pueblo, de un ser, el ser yaqui, ¿no? No es solamente el torrente que cruza por sus pueblos, que cruzaba por sus pueblos. Pero además esa cultura que emana tanta alegría y tanta paz, tanto sentido de familia y de comunidad, es algo que si dejamos morir, de verdad que ya la humanidad va a ir perdiendo el sentido de vida. Ya hoy mismo vemos cómo el índice de suicidios ha aumentado en la República Mexicana en un 75%, según reporta la Secretaría de Salud. Y esto pues debido a la pérdida de sentido de vida, porque no hay familia, no hay usos y costumbres, no hay tradiciones, no hay fe, no hay rituales que nos mantengan ligados a unos con otros, y si nosotros dejamos morir a la tribu yaqui, perdemos toda esa riqueza, porque ellos son toda una cátedra de vida. Ellos nos recuerdan qué es el ser humano, así una antropología filosófica viva, evidente. Así es, sí. Muchas de las respuestas que nosotros estamos buscando como hombre blanco están allí, en las comunidades indígenas. Hay que acercarse respetuosamente a ellas y ser más humildes, ¿no? Yo creo que hay mucho que aprender allí. Ahora tú tienes la dicha de poder conocerlos, estar entre ellos, entrar a sus pueblos, caminar con ellos, verlos vivir y vivir con ellos. ¿Qué rescatarías como los valores más importantes que te han pues hecho recuperar una y mil veces la alegría y las ganas de vivir? Bueno, el de la familia es muy sólido. En una de mis recientes conferencias comentaba yo que el parentesco ritual, lo que se conoce como el compadrazgo, el padrino ahijado, estas relaciones que se hacen por los rituales, que no forzosamente son de consanguinidad, son muy fuertes, de tal manera que a mí me resulta inconcebible que en tiempos de guerra, por ejemplo, el ejército hubiera recogido a los niños que quedaban en los campos de batalla y los repartieran a familias ricas de Sonora, en vez de dejar que la tribu hiciera su trabajo, porque estas relaciones de parentesco ritual hacen impensable la idea de la orfandad. La orfandad no existe como tal entre los yaquis, porque es inconcebible que un niño se quede huérfano, porque para eso están todos los padrinos que tiene, que son muchos. Hay padrinos de bautizo, padrinos de las ceremonias de consagración, de matachín, de diferentes periodos de la vida de una persona, hay muchos padrinos, ¿no? Entonces, el niño tiene varios padrinos y eso hace que la niñez esté muy protegida entre los yaquis, ¿no? Es algo que yo admiro mucho de ellos y el respeto que hay por los mayores, ¿no? La palabra de los mayores es muy sagrada, son muy respetados los mayores y ellos siempre se están rigiendo por esa palabra de los mayores, ¿no? Yo creo que hay que aprender mucho de eso también. Muy bien. Ahora me gustaría que nos enlistes nuevamente tus libros. Para que quienes te conocen por primera vez, que vean el otro programa que te hemos hecho en Anunciación TV, ya que están en YouTube, pero de una vez dinos también esta ocasión tus libros, los títulos. Sí, bueno, el primer libro que escribí sobre yaquis se llama Yucatán, fin del sueño yaqui, el tráfico de los yaquis y el otro triunvirato, ¿no? Y tiene que ver con la deportación, la guerra y la deportación de los yaquis a Yucatán. Cuando se presentó ese libro quedaba el cuestionamiento de cómo había sido el retorno de los yaquis, entonces hicimos Progreso y Libertad, los yaquis en la víspera de la repatriación, y después escribimos Los Irredentos Parias, los yaquis Madero y Pino Suárez en las elecciones de Yucatán 1911. Esta es la publicación más reciente y se basa solamente en el año de 1911 porque fue un año muy
turbulento políticamente en Yucatán y que dio las condiciones para la liberación de los yaquis y su supuesto retorno a Sonora, ¿no? Hubo una política de deportación que llevó a 8,000 yaquis aproximadamente a Yucatán, pero no hubo una política de repatriación que los devolviera así como fueron deportados. Entonces, todo esto es lo que documenta el tercer libro, Los Irredentos Parias, y actualmente tenemos listo uno que está en búsqueda de una editorial que se llama Los Partes Fragmentados, y son las narrativas de la guerra y la deportación yaquis, ¿no? Ya están más recogidas las historias orales en territorio yaqui que giran en torno a la guerra y las diferentes deportaciones que sufrieron. Tengo abierto también un libro sobre liderazgos indígenas. Mario señala muy bien que entre ellos no se ven como liderazgos, tampoco está este asunto de los héroes indígenas, simplemente es gente que está cumpliendo con el deber de ser yaquis, y es parte de ser yaqui la defensa del territorio y de los recursos naturales. Pero bueno, desde nuestra visión occidental son líderes que de alguna manera están dirigiendo movimientos sociales. Entonces, bueno, los vamos a abordar un poco de esa manera y con el análisis de las figuras carismáticas, de la antropología sobre los grupos subalternos, y también del Seataka, que es una palabra que usan los yaquis para referirse a la gracia divina, a los dones que Dios da a ciertas personas. No todo el mundo tiene esa gracia divina, entonces ellos la aprovechan y la aquilatan, ¿no? Entonces vamos a abordarla de esa manera. Y bueno, tengo muchos proyectos también que quiero que terminen en libros, ¿no? Para que tengan más divulgación y que tienen que ver con la historia de los yaquis, por supuesto. ¡Qué bien! Al rato va a ser la biblioteca Raquel Padilla Ramos. Ojalá. Y bueno, y sí queremos, porque eres pues quien más ha escrito sobre los yaquis. Es una historia bellísima de fidelidad a Dios y a la naturaleza que hay que dar a conocer. Definitivamente, sí. Y bueno, por supuesto, me gustaría mucho invitarte a que vengas a Sonora, y me daría mucho gusto y sería un honor para mí llevarte a conocer los 8 pueblos yaquis. Encantada, es uno de mis mayores deseos en la vida hoy. Así Perfecto. Que encantada. Te agradezco muchísimo, Raquel Padilla. Un abrazo fuerte, fuerte. Y solo por último, para orientar a quienes a partir de esta entrevista se sienten llamados a conocer mejor la historia yaqui, para sumar su fuerza a nuestra pasión por la vida, el trabajo, el agua y el territorio de la tribu yaqui. Orientar respecto de los medios de comunicación locales en Sonora, cuáles son radicalmente en contra de los yaquis, cuáles tienen una visión más objetiva que vale la pena leer. Porque lo mismo nos ha pasado a nosotros con Valle de Tambo, que Grupo México, la Minera México, está destruyendo una población entera en Perú, en Arequipa, Perú. Y pues hemos tenido que averiguar quiénes son los medios que hablan con objetividad del tema y quiénes son los medios que radicalmente están del lado del gobierno y de Grupo México atacando a los indígenas de Arequipa, allá en Valle de Tambo. Entonces, lo mismo en Sonora, preguntarte cuáles son los medios más objetivos que cuentan la historia como es y cuáles son los medios que evidentemente están atacando a la tribu yaqui. Bueno, la prensa local es encabezada, digamos, en sus preferencias por el periódico El Imparcial, que es lo que menos tiene, ¿no? Es el periódico más difundido, el que más se vende y el que tiene más tradición, además, es antiguo aquí en Sonora, y yo no recomendaría su lectura porque además permite en sus foros de discusión los ataques a la tribu yaqui con comentarios sumamente denigrantes, bueno, unos ataques que yo no repetiría ni aquí ni en ningún lado, muy ofensivos, una campaña de odio y de racismo que el mismo Imparcial fomentó. Sin embargo, como es un periódico que siempre se ha alineado con los gobiernos, pues esperemos que ahora se desalinee de las indicaciones que tenía en el sexenio anterior y tome un nuevo rumbo, ¿no? Por supuesto hay un periódico también que está muy del lado de los yaquis, y no tanto por ser de los yaquis como por grupos
de los, el que tiene el movimiento por la defensa del agua, los agricultores de Obregón, que agrupa muchas organizaciones y asociaciones agrícolas de Obregón, que tienen también, digamos, en el Tribuna su medio de difusión. Entonces como que sería el otro lado, ¿no? Tampoco hay mucha imparcialidad. Entonces yo lo que recomiendo siempre es las redes, son las que están sacando información más fresca, la página que maneja el propio movimiento Solidaridad Tribu Yaqui, Solidaridad con la Tribu Yaqui se llama en Facebook, y en Twitter tiene información al instante, información muy buena, y es la de la propia lucha, ¿no? Yo también recomendaría leer más a los académicos que tienen datos como más apuntalados técnicamente y menos apasionados en un sentido negativo, ¿no? Pero sí, yo creo que la prensa deja mucho que desear. A veces nos vamos mejor a leer la prensa nacional, e incluso de otros países. En Francia, en España se ha publicado sobre la lucha yaqui, y creo que de una manera mucho más decorosa que como se está haciendo en lo local. En lo local y en lo nacional, porque lamentablemente aquí la prensa se va hacia las noticias escandalosas, que están noveladas, llenas de fantasías, de historias mentirosas, escenarios inventados, y hacia allá se va la prensa nacional, y eso es lo que se dice de México en el extranjero. Pero la historia yaqui es una historia real, viva, vigente, importantísima, porque si logramos todos los interesados en que eso se resuelva, pues entonces podemos dar muestra de que a nivel mundial se puede vivir con respeto al cuidado de la casa común y al estilo de todos los pueblos, especialmente el respeto a los pueblos originarios de cada nación. Definitivamente. Raquel Padilla, muchísimas gracias, y nos seguimos en las redes. Estoy muy al pendiente de ti y de todo lo que vas generando de conocimiento y compartiendo. Muchas gracias, un abrazo fuerte. Gracias a ti, abrazo también. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues sí les recomiendo mucho que conozcan la historia de la tribu yaqui, que la difundan, que la compartan, que se enamoren de esta causa social, porque es una causa que vale mucho la pena. Si logramos de verdad entenderla y apoyarla, entonces podremos dar muestra de que lo que dice Laudato Si por el cuidado de la casa común, y lo que dicen todos los grupos de defensores de los derechos humanos y del medio ambiente, pues es justo y necesario que lo comencemos a realizar, no solo como un sueño, sino como algo que es realizable, que es justo y necesario, como ya dije, y que podemos lograrlo. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.